Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 2 de la asignatura de Análisis Bioquímicos Clínicos Especiales y como parte del laboratorio les vamos a presentar la práctica número 9, que es determinación de hormonas mediante el método de radioinmunoanálisis y análisis inmunorradiométrico. Antes de comenzar con la explicación, es necesario recordar que las hormonas son mensajeros químicos en el cuerpo producidos por glándulas endocrinas, los cuales van a ser transportados en sangre mediante flujo sanguíneo o alguna proteína transportadora, y estos van a ejercer efectos metabólicos de reproducción o de crecimiento. Es por ello que Berson y Yalow en 1960 desarrollaron la técnica de radioinmunoensayo RIA, la cual se basa en una interacción antígeno-anticuerpo utilizando radioisótopos, los cuales van a emitir radioactividad y nos va a permitir analizar analitos en bajas concentraciones, como son las hormonas, ya que estos se encuentran en concentraciones de nanogramos, picogramos e inclusive femtogramos. Esto con la finalidad de evaluar al sistema endocrino y realizar un diagnóstico médico. Conforme fue pasando el tiempo, la técnica RIA se desarrolló generando la técnica de IRMA, la cual es la técnica de inmunorradiométrica. El fundamento de ambas técnicas, como mencioné anteriormente, se basa en la reacción antígeno-anticuerpo y marcadores radioactivos. Sin embargo, se diferencian con base en su competitividad y marcaje. En el método de RIA, la partícula marcada es el antígeno caliente, que va a competir con el antígeno frío, que es el que se encuentra en la muestra biológica o sea, la hormona a cuantificar. Estos dos antígenos en RIA van a competir por un número limitado de unión en los anticuerpos que se encuentran fijos en la fase sólida. Por lo tanto, a mayor cantidad de antígeno frío en la muestra, menor será la cantidad de antígeno marcado que se une a los anticuerpos y viceversa, generando una cantidad menor en la señal radioactiva detectada. En cuanto al método de RIA, es un método no competitivo, ya que no se emplean antígenos calientes, sino que se utilizan dos anticuerpos. Por lo tanto, se lleva a cabo en dos etapas. En la primera etapa se van a adicionar los anticuerpos antihormona a cuantificar, y estos no van a estar marcados. Una vez que ocurra la reacción antígeno-anticuerpo, se va a retirar el exceso del suero adicionado y se añade en una segunda etapa un suero con anticuerpos marcados con el radioisótopo, que van a tener afinidad con la fase cristalizable del anticuerpo antihormona. Por lo tanto, como no hay competencia entre antígenos, la señal radioactiva aumenta directamente con la cantidad de hormona presente en la muestra, dando la característica de ser más sensible y específico que RIA. Diferencias entre antígeno frío y antígeno caliente. El antígeno caliente va a ser aquel que esté marcado con un radioisótopo. En este caso, nuestra hormona va a ser la que va a emitir una señal radioactiva. Esta únicamente se utiliza en la técnica de RIA y ya que en IRMA no se presenta. En RIA se presenta como un antígeno competitivo porque va a depender de la cantidad de antígeno frío para formar complejos radioactivos. El antígeno frío va a ser nuestra molécula o nuestra hormona no marcada y por ende no va a emitir ninguna radiación. Este antígeno frío va a ser el que vamos a encontrar en la muestra de estudio. En la técnica de RIA va a ser nuestra hormona a cuantificar, a la cual se le puede agregar un anticuerpo específico para esa hormona. Y en IRMA va a ser en un antígeno de fase sólida. Antes de leer la radioactividad emitida por las partículas marcadas según sea el caso de cada técnica, es necesario realizar la separación de antígeno libre en el medio cuando la muestra se realiza por el método de RIA, ya que los antígenos no unidos a los anticuerpos puede generar interferencia en la medición de radioactividad, generando alteración en los resultados. Esto va a permitir una medición precisa del complejo antígeno-anticuerpo. Es por ello que se emplean métodos de separación tales como la precipitación y centrifugación, en los que se emplean reactivos químicos o un segundo anticuerpo que esté particulado y los precipite.
Otro método es por cromatografía en gel que la separa de acuerdo a su peso molecular, reteniendo al complejo antígeno-anticuerpo y librando al antígeno libre. Y el último es por filtración, en el cual se emplean membranas que permiten el paso del antígeno libre. De forma gráfica podemos observar el comportamiento de los resultados obtenidos por ambos métodos. Del lado izquierdo se muestra una curva en los cuales son los resultados obtenidos por el método de RIA, en el cual se genera una curva logarítmica descendente, ya que como mencioné en la diapositiva anterior, la señal radioactiva es inversamente proporcional a la concentración de la hormona, por lo que a bajas concentraciones de antígeno en la muestra habrá mayor cantidad de señal radioactiva debido a que hay mayor cantidad de antígeno caliente y este ocupa los sitios de unión en la región FAB del anticuerpo. En cuanto a la presencia de altas concentraciones de hormona o antígeno frío en la muestra, habrá menor señal radioactiva detectada. Sin embargo, como se muestra en la gráfica del lado derecho, por el método de IRMA, el método es no competitivo, por lo tanto, la señal radiactiva es directamente proporcional a la concentración de antígeno presente en la muestra, obteniendo una curva ascendente o sigmoidea por la forma de S que adquiere. Cabe aclarar que en el eje X de la gráfica se encuentra la variable independiente que corresponde a la concentración de hormonas, en cuanto en el eje Y se ubica la variable dependiente que corresponde a la señal radioactiva. El uso de radioisótopos es de suma importancia en ambos métodos de cuantificación de hormonas, ya que estos elementos se van a adherir a la molécula de interés, emitiendo radioactividad mediante emisión de rayos gamma, principalmente, como es en el caso de yodo 125, lo cual va a permitir la fácil detección por su alta sensibilidad y especificidad al generar la reacción antígeno-anticuerpo. Algunos radioisótopos que se emplean con frecuencia en estas técnicas es el yodo 125, tritio, carbono 14 y el flúor 18. Y como se puede observar del lado derecho, tenemos dos imágenes de ejemplos de estos complejos generados por la unión del radioisótopo a una hormona, como es el estradiol, que forma el fluoruro estradiol con F. En cuanto al mecanismo de unión de un radioisótopo a una hormona o anticuerpo, varía según el tipo de molécula y radioisótopo utilizado, pero generalmente implica los siguientes pasos. Para hormonas, se realiza el radiomarcaje directo incorporando el radioisótopo directamente en la hormona mediante una reacción química controlada. Por ejemplo, la hormona puede contener un grupo funcional tiol o amino que puede reaccionar con yodo 125 en una reacción de yodación. Esto es común en hormonas con residuos de tirosina que pueden ser yodados o también pueden ser incorporados por la sustitución de un hidrógeno de carácter ácido en la molécula que puede ser sustituido por el radioisótopo. En cuanto al marcaje de anticuerpos, se realiza de igual manera, con el marcaje directo con radioisótopos halógenos como el yodo 125, que puede yodar los residuos de tirosina en la estructura del anticuerpo utilizando un agente oxidante suave como la cloramina T. Otro método es el enlace biotina-estreptavidina, el cual es un método indirecto que utiliza un sistema de biotina, el cual se une al anticuerpo, y la estreptavidina, que se une al radioisótopo. Estas moléculas en conjunto van a formar un enlace fuerte y específico, generando el marcaje del anticuerpo. Ante el uso de radioisótopos, por ende radiación gamma, debe considerarse condiciones éticas y de seguridad tales como el manejo adecuado de los radioisótopos, que está regulado por las normas NOM 031 NUC 2011 y la NOM 012 STPS 2012, las cuales especifican y regulan la mínima exposición a radiación y la capacitación del personal que emplea estas técnicas. Además, debe considerarse un control en la dosis de radioisótopos empleando microescalas. Y una vez concluida la parte experimental, asegurar la adecuada disposición de desechos, manteniendo la integridad del medio ambiente y del entorno.
En cuanto a condiciones éticas, debe realizarse el consentimiento informado del paciente, en el cual se le debe informar el procedimiento al que se va a someter, el objetivo del ensayo, la muestra a recolectar, proporcionando indicaciones previas necesarias e informar las posibles complicaciones en la toma de muestra, evitando y atendiendo estos, tales como hematomas, mareo, desmayos, entre otros. En cuanto a las indicaciones previas a considerar e informar al paciente son: primero es la evaluación clínica del paciente, en el cual se debe considerar su historia clínica médica, observando si padece de algún síndrome y si es candidato o no al procedimiento, además de considerar si está tomando un tratamiento terapéutico con radiación o medicamentos, así como observar su condición fisiológica como embarazo, edad, ciclo menstrual o enfermedades crónicas. Para la preparación del paciente, se debe considerar tener un ayuno de 8 a 12 horas, evitar actividad física intensa de al menos un día antes de la toma de muestra y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes o cualquier medicamento. En cuanto al procedimiento de la muestra, debe emplearse el uso de anticoagulantes si se quiere obtener plasma y debe ser aprobado, ya que su uso indebido puede causar interferencias en la muestra. Si se quiere trabajar con suero, debe emplearse tubos sin aditivo anticoagulante, como el tubo rojo o el amarillo. Una vez obtenida la muestra, es de suma importancia evitar la agitación, ya que puede causar hemólisis y alterar los resultados, así como también procesar inmediatamente las muestras para evitar la alteración de los analitos. Bien, ahora como les dije, nuestro antígeno frío va a ser aquel que se encuentre dentro de nuestra muestra biológica. Generalmente se utiliza sangre venosa obtenida por medio de una punción. Esta posteriormente se lleva a centrifugar para poder obtener el suero en el cual se van a encontrar nuestras hormonas o nuestros antígenos fríos. En otros casos, dependiendo de la hormona que se desee cuantificar, también se puede utilizar orina como muestra biológica. Y bien, ahora tenemos las diferencias fundamentales. Pero ¿cuáles son estas diferencias fundamentales entre RIA e IRMA? Pues tenemos cuatro. Una de ellas es el método, ya que RIA se basa en axiomas y reglas que permiten derivar nuevas proposiciones o teoremas. Las interferencias se realizan de acuerdo con un conjunto definido de reglas que deben ser consistentes con los axiomas del sistema. E IRMA involucra la creación de un conjunto de ítems o alternativas, cada uno evaluado en función de ciertos criterios. Utiliza una estructura axiomatizada para comparar y resolver problemas con múltiples posibles soluciones. En el marcaje, RIA utiliza antígenos marcados con isótopos radioactivos e IRMA utiliza anticuerpos marcados con isótopos radioactivos. En la parte de calibración, tenemos que RIA, la curva de calibración es negativa, lo que significa que a mayor concentración de antígeno en la muestra, menor es la señal detectada, siendo lo contrario de IRMA, puesto que su curva de calibración es positiva, indicando que a mayor concentración de antígeno, mayor es la señal detectada. Y por otro lado, la competitividad. Aquí tenemos que RIA es un ensayo competitivo. Eso significa que el antígeno de la muestra compite con un antígeno marcado por un sitio de unión en el anticuerpo, mientras que IRMA es un ensayo no competitivo. En este caso, el antígeno de la muestra se une a un anticuerpo inmovilizado y luego se detecta con un segundo anticuerpo marcado. Y bien, por último, tenemos a la metodología Gold Standard. Esta se consideraba un método Gold Standard debido a varias razones, como la alta sensibilidad, ya que podía detectar concentraciones extremadamente bajas de hormonas, lo que es crucial para medir hormonas que están presentes en cantidades mínimas para el cuerpo. Tenemos la especificidad, utiliza anticuerpos específicos que se unen únicamente a la hormona de interés, reduciendo la posibilidad de interferencias de otras sustancias. En la parte de la precisión y exactitud,
tenemos que nos proporcionaba resultados consistentes y reproducibles, lo que es esencial para estudios clínicos y de investigación, claro. Y por último, tenemos los estándares bien definidos, ya que la metodología y reactivos utilizados estaban bien estandarizados, lo que facilitaba la comparación de resultados entre distintos laboratorios. Pero bien, como se mencionó antes, ¿por qué se dice que eran? Bueno, pues se habla en pasado porque hoy en día existen técnicas más modernas como lo son los ensayos inmunoenzimáticos, ELISA, y la espectrofotometría de masa. Aún así, RIA e IRMA seguirán siendo una referencia importante en la bioquímica clínica. Y para finalizar la presentación, como conclusión tenemos que ambas técnicas son esenciales en la cuantificación de hormonas por su alta especificidad y sensibilidad, sin embargo, presentan ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos que permite la medición precisa y sensible de hormonas, por lo que son ideales para diagnósticos endocrinológicos. Sin embargo, como desventajas tenemos que son peligrosos a largo plazo para el personal de la salud por la radiación emitida y sus altos costos en reactivos y equipos, por lo que los ha llevado a su reemplazo por otras técnicas, como mencionó mi compañera anteriormente. Y como observan, del lado derecho se tiene una tabla con ejemplos de hormonas cuantificadas y su respectivo método. Por su atención, gracias.